Hola, ¿cómo están ustedes? El ser humano tiene la capacidad de luchar o resistir el sufrimiento, pero ¿se ha preguntado por cuánto tiempo? El vivir soportando el dolor cambia nuestro carácter, nuestra fisonomía. ¿Se ha preguntado por qué tenemos que sufrir o tal vez hasta cuándo tendremos que soportar el dolor y la angustia? Nos gustaría mirar siempre una rosa floreciente, hermosa, con sus mejores colores y también con su aroma. Pero lamentablemente, la rosa, las plantas, el ser humano se marchita y muere. ¿Por qué hay sufrimiento? Ese es el tema que hoy abordaremos aquí en La Biblia Habla. Bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo programa el día de hoy, siempre gracias a esta guía de estudio que tenemos acá en la mano, que usted puede solicitar de manera gratuita escribiéndonos a nuestro correo que aparece en pantalla. Este es nuestro nuevo diseño en el programa, este material que usted seguramente ya lo conoce, pero ahora lo tenemos en formato de revista a todo color. Muchos de ustedes están recibiendo también esta otra guía, que es la misma, tan solo cambia su diseño. Así que usted puede solicitar a las direcciones que durante el programa van a aparecer en vuestra pantalla, apreciados televidentes, apreciados alumnos, yo diría también. Y aprovecho para compartir con ustedes también la revista Familia Feliz, que es otro excelente material que estamos ofreciendo a usted de manera gratuita. Tan solo conéctese con nosotros a través de nuestro correo de contacto o a través de nuestro sitio en la internet. Cada semana y en cada lección siempre extraemos una hoja del estudio, y acá tengo en mis manos pues el estudio del día de hoy, que el tema es realmente impactante. ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? El más profundo anhelo del ser humano es ser feliz. Sin embargo, la diaria realidad es el sufrimiento, la angustia y el dolor. Y todo es causado por el pecado. El mal o pecado se originó en un ser celestial y luego pasó a la tierra. El pecado es la rebelión contra Dios. Consiste en rechazar a Dios y sus requisitos para hacer la voluntad propia. El pecado siempre acarrea males, consecuencias y finalmente la muerte eterna. ¿Saben, apreciados amigos? El ser humano necesita conocer lo que el pecado, sus nefastas consecuencias y lo ofensivo que es para Dios. Sin embargo, en su grande amor, Dios trazó un maravilloso plan para que podamos salvarnos eternamente. Por eso, en este momento quiero desgranar algunas preguntas muy importantes. La primera: ¿en qué hermosa condición fue creado el hombre? Es una importante pregunta. En el libro de Génesis, y para ello estamos usando la Biblia, usted puede anotar los textos, pero usted tiene en su guía todos los textos que estamos abordando en nuestro programa. Pero
esta es una importante pregunta. ¿En qué condición fue creado el hombre? Para ello, en el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 27, 28 y 31, la palabra de Dios dice así: creó Dios al hombre a su imagen. Más adelante dice, hombre y mujer los creó. Y dice, y los bendijo Dios. Y Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno, note usted, en gran manera. Entonces, lo que el Señor hizo, apreciado telespectador, fue hecho de la mejor manera, perfecto. Aquí, entonces, podemos responder en qué hermosa condición fue creado el hombre. Muy bien, a imagen de Dios. Pero, ¿cuál era el plan de Dios para el ser humano? Dios tenía un plan, Dios tiene un plan para ti. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 16, aquí habla del propósito de Dios para el hombre. La Biblia dice, estad siempre gozosos. En otras palabras, el Señor quería que el ser humano, usted y yo, fuésemos eternamente felices. Pero alguien alteró el plan de Dios. ¿Quién alteró el plan de Dios? En el libro de Eclesiastés, el capítulo 7, el versículo 29, la palabra de Dios dice lo siguiente: he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, y noten ustedes, pero él se complicó en muchos artificios. El Señor hizo perfecto al ser humano, pero el ser humano, nosotros, tomamos decisiones erradas y el mismo ser humano se apartó de Dios. Ahora bien, ¿cómo se describe la vida humana por causa del pecado? Una importante pregunta. ¿Existen respuestas para ello en las Sagradas Escrituras? Sí. Entonces, la Biblia, ante esta pregunta, ¿cómo se describe la vida humana por causa del pecado?, tiene una respuesta. Y esta respuesta está en Job capítulo 14, versículo 1 y 2, que dice lo siguiente: el hombre es nacido de mujer. ¿Qué más? Corto de días y harto de sinsabores. Huye como la sombra y no permanece. ¿Sabes, apreciado amigo? El ser humano es alguien que tiene libre albedrío. Y a consecuencia de este libre albedrío, el ser humano, tú y yo, necesitamos tomar decisiones importantes en la vida. Decisiones que son vitales. Y por eso surge una pregunta: ¿cuál es la causa de las desdichas y de los sufrimientos? ¿Será la causa porque hay tantos seres humanos y este planeta está creciendo, se está multiplicando, existe lo que se llama explosión demográfica? ¿Por qué? El libro de Isaías, el capítulo 24, versículos 5 y 6, a esta pregunta, ¿cuál es la causa de las desdichas y de los sufrimientos?, tiene una respuesta impresionante. Noten ustedes lo que dice el texto: la tierra ha sido profanada por sus habitantes, porque han transgredido las leyes, han falseado el derecho y han quebrantado el pacto eterno. Por esta causa, una maldición ha devorado la tierra y los que la habitan son culpables. Y la Biblia dice, apreciado espectador, por esta causa han disminuido los habitantes de la tierra y quedan muy pocos seres humanos. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Por transgredir la ley de Dios. No porque hay muchos seres humanos,
sino porque el ser humano, lamentablemente, está transgrediendo los mandamientos, las leyes. Y algo muy simple hoy en día se ve. Yo viajo muchísimo con mi familia. Hace pocas semanas tuve la alegría de viajar por algunos países manejando junto con mi esposa, junto con mis hijos. Y en las carreteras yo veía pasar vehículos a 160, 170 kilómetros por hora. Existen leyes de tránsito. Yo veo muchas placas en las carreteras que dicen vaya a 120, vaya a 110, a 80, a 40. Pero cuando nosotros rompemos y pasamos esa línea y transgredimos ciertos principios, sin duda, apreciado amigo, amiga, es peligroso. Y el ser humano pasó esa línea divisoria que el Señor le dio. Por eso una pregunta importante ante esto que necesitamos entender es, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? En el libro de 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, hay un texto pequeño pero profundo. Dice, el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado, apreciado amigo, amiga, es la transgresión de la ley. ¿De qué ley? De la ley de Dios. No es pecado como muchas personas dicen, bueno, será comer una fruta, por ejemplo, la manzana. No, la palabra de Dios dice, pecado es transgresión de la ley. Y esto es muy importante que nosotros entendamos como seres humanos que somos. Cuando muchas veces estamos fatigados por sentimientos de culpa, es posiblemente porque alguna cosa hemos cometido. Y a esto la palabra de Dios le llama pecado. Pero, ¿quién es el autor del pecado? Porque en este planeta hay tantos autores de tantas hermosas obras. Tú también puedes ser un autor de tu propio destino. Eres un arquitecto de tu propio destino. ¿Quién es el autor del pecado? La fruta prohibida. Satanás, que también es llamado diablo. Bueno, 1 Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Entonces, cuando usted está realizando su hojita de estudio, la respuesta usted tiene que colocar, ¿quién es el autor del pecado? Es el diablo y Satanás. Ahora bien, querido espectador, otra pregunta importante. ¿Cómo llegó a existir Satanás? No tenga miedo por lo que voy a decir, porque es una realidad que necesitamos ser confrontados por la palabra de Dios. En el libro de Ezequiel, el capítulo 28, el versículo 15, dice acerca de Satanás, eras perfecto en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. En otras palabras, Satanás era un ser perfecto. Dios creó un ser maravilloso, Lucifer, que su nombre significa lucero de la mañana. El Señor le dice, eras perfecto. Sin embargo, esa perfección se marchitó. Así como esta rosa, Satanás permitió marchitarse. Y querido amigo, ahí comenzó el sufrimiento, porque Satanás tomó decisiones erradas. Isaías capítulo 14, versículo 14. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? La Biblia dice, subiré sobre las alturas de las nubes. Así pensó. Y él dijo, seré semejante al Altísimo. Quiero ser igual a Jesucristo. Subiré
seré semejante. Lucifer se pervirtió y quiso ser semejante a Dios. Y usted, querido amigo, yo no puedo ser Dios. Muchos en esta vida quieren ser dioses porque quieren tomar las decisiones, incluso le ordenan a Dios. Mas Lucifer se pervirtió porque quiso ser semejante a Dios, semejante a Jesús. Y por eso estalló una guerra, yo diría, literal y espiritual en el cielo. Y de esto habla Apocalipsis en un texto que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Y la Biblia dice, estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más lugar de ellos en el cielo. Y dice la Biblia, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. La Biblia dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Yo puedo imaginar lo que habrá sido aquel día. La tristeza de un Dios maravilloso, de un Dios perfecto, y la arrogancia de un ángel que quiso ser semejante a Dios. Esa rebelión trajo como consecuencia tristeza a este planeta. Y cuando tú te preguntas, querido amigo, ¿por qué hay sufrimiento, pastor? ¿Por qué la gente se muere? ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué una enfermedad aparece de pronto en la raza humana, en un familiar? Aquí está la respuesta. Porque alguien un día se rebeló contra Dios y Él es el causante de la muerte, Él es el causante de la enfermedad, del dolor, Satanás. Y por eso Él fue expulsado del cielo. Este texto asombroso me habla acerca del poder de Dios. Se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. Entonces, ¿cómo entró el pecado en el mundo? Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 2, ahí, versículo 15 y 17, habla acerca de este punto. Dice la palabra de Dios, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivase y lo guardase. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Por lo tanto, el Señor dio a nuestros primeros padres un mensaje, alertó, porque el enemigo, apreciado televidente, Satanás, estaba al acecho. Quería el enemigo destruir, descuartizar la vida espiritual de nuestros primeros padres. Por eso Satanás es alguien que trata de lastimar, de destruir, de confundir la vida de cada persona. Ahora bien, desde entonces, ¿cuántos han pecado? Pocos, muchos, algunos, quizás solamente los malos. Primera Juan 1:8 tiene una respuesta muy interesante. La Biblia dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos hemos pecado. No hay ni un santo en esta tierra. Hoy en día muchas veces llamamos santo a ciertas personas, pero según la palabra de Dios, todos hemos pecado. ¿No cree usted? Todos somos personas finitas. Por lo tanto, una respuesta desde entonces, ¿cuántos han pecado? Según 1 Juan, capítulo 1, versículo 8, pues todos han pecado. Y ahora una pregunta que necesitamos hacernos: ¿qué desdicha provoca el pecado? ¿Qué causa el pecado? Romanos capítulo 2, versículo 9 tiene una respuesta para ello. Tribulación y angustia sobre toda persona que obra lo malo.
¿Por qué sufro muchas veces? Por las decisiones que tomo. ¿Por qué sufro muchas veces? Porque me aparto de Dios, porque transgredo sus mandamientos. En Job capítulo 15, versículo 20, hay otro pensamiento que dice, noten ustedes, el impío es atormentado todos los días. Cuando tú te alejas de Dios, vives solamente escapando de Dios. Isaías capítulo 57, versículo 21, otro texto maravilloso, importante, dice, no hay paz para los malos, dice mi Dios. Esto está en Isaías capítulo 57, versículo 21. Y ahora una pregunta última acá. ¿Qué terribles consecuencias espirituales produce el pecado? Isaías 59, 2 dice, vuestras iniquidades os han separado de Dios. En otras palabras, apreciado amigo, amiga, pues el pecado, nuestras iniquidades, nuestras decisiones nos separan de Dios. Y estamos llegando a la última pregunta: ¿cómo podemos obtener la victoria sobre el pecado? Quiero decirte que Romanos 6:23 dice, el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. En otras palabras, necesitamos aceptar la vida eterna que Cristo nos ofrece. Él ha pagado nuestra salvación, hacer lo que cada uno crea correcto, haciendo la voluntad de Dios, es otro importante principio. Te animo en esta hora, apreciado espectador, a que tú puedas ser victorioso en Cristo Jesús, aceptar la vida eterna, haciendo la voluntad de Dios. Entonces ha llegado el momento de tomar una decisión. ¿Qué debo hacer? Y quiero compartir un texto contigo en esta hora, Amós 5:15. Aborreced el mal y amad el bien. ¿Cuál debiera ser en esta hora mi decisión? ¿Cuál debiera ser en este momento lo que yo debo hacer? Querido amigo, dile al Señor, siendo que solo con la ayuda de Dios podemos vencer, deseo abandonar todo hábito pecaminoso y vivir limpiamente delante de Dios. Que esta sea tu decisión en esta hora, ante el sufrimiento y el dolor, ante la desdicha y ante un enemigo que está listo a atacarnos, que hoy tomes la decisión de apartarte de aquello que te fatiga y seguir adelante mirando a Cristo Jesús, quien te perdona, quien te alienta y te da fuerza. En este momento, antes de orar, quiero regalarte este pensamiento que dice, he aquí que yo les traeré medicina y sanidad. Yo los sanaré y les revelaré tiempos de paz y de verdad. Jeremías 33, 6. Que tu confianza sea en Dios, apreciado telespectador, es mi deseo en esta hora. Quiero orar, quiero invitarte para que tú ahí donde estás puedas también unirte a esta plegaria de oración. Señor que estás en el cielo, gracias por haber estudiado un tema muy importante, en el cual hemos podido, Señor, entender que transgredir tus leyes causan muchas veces dolor a nuestra vida, que el enemigo está furioso y quiere destruirnos, que la única victoria es hacer tu voluntad, que tú estás dispuesto, Señor, a ayudarnos, salvarnos y protegernos. Bendice a cada amigo nombre por nombre. Oramos en tu sagrado nombre, Jesús. Amén.